Hola, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a ver esencialmente las tres magnitudes fundamentales que aparecen en un circuito eléctrico, que esencialmente es el voltaje, la intensidad y la resistencia. Al final, estas tres magnitudes fundamentales las vamos a enlazar o a unir o a relacionar en otro vídeo que se hará lo que se conoce como la ley de Ohm, ¿vale? Pero hoy vamos a estudiar fundamentalmente esas tres magnitudes. ¿Qué es eso? Vamos a refrescar qué es eso de una magnitud. Es posible que haya aprendido pues que existen magnitudes. Las magnitudes son cosas que se miden. Por ejemplo, la longitud es una magnitud. El tiempo es otra magnitud. La masa es otra magnitud. Y habrás visto que hay unidades. Por ejemplo, para la longitud en el sistema internacional, la longitud se mide en metros. La unidad es el metro. Para el tiempo, la unidad es el segundo en unidades del sistema internacional. Y para la masa, en unidades del sistema internacional, su unidad es el kilogramo, ¿vale? Pues bien, la magnitud masa no aporta nada en un circuito eléctrico, ¿vale? Sin embargo, hay otras cosas que se pueden medir que nos interesan más para un circuito eléctrico. Esas cosas que se pueden medir, esas magnitudes, esencialmente son el voltaje, la intensidad y la resistencia, como te he dicho anteriormente. Vamos a empezar viendo un poco qué es lo que ocurre en un generador. Hemos visto que los generadores generalmente son pilas, ¿vale? En los circuitos eléctricos sencillos. Aquí tiene el símbolo de la pila y veíamos que los electrones salían del polo negativo, este es el polo negativo, los electrones tienen carga negativa, daban una vuelta, pasaban por un elemento receptor y llegaban al polo positivo porque se sienten atraídos por estas cargas positivas. ¿Qué es lo que hace el generador? Pues arranca, generalmente si es una pila por una energía química, arranca los electrones y los vuelve a colocar en el polo negativo. Cuando se acaba la química que consigue que pasen los electrones del polo positivo al polo negativo, pues nos hemos quedado sin pila, se nos ha agotado, ¿vale? Hemos visto en vídeos anteriores que si esta pila era de 4,5 voltios, si aquí hubiera una bombilla, pues se ilumina con una cierta intensidad. Si en vez de aquí haber 4 voltios y medio hay 9 voltios, pues la bombilla se iluminaba mucho más. Es decir, que ese voltaje está relacionado con la energía con la que salen estos electrones de aquí y que luego se dejan en la bombilla. Es decir, que el voltaje va a estar relacionado con la energía que tienen estos electrones. ¿De acuerdo? Bien, ¿en qué se mide la magnitud voltaje? Pues en el sistema internacional, como te dice ahí, la unidad de medida es el voltio y su abreviatura es una V mayúscula. ¿Por qué es mayúscula? Porque viene de Volta. Volta fue un inventor científico que fue el que realizó la primera pila eléctrica y en su honor pues se le puso la unidad de medida del voltio, a volta. Como volta es un nombre propio, pues esa V se pone en mayúscula. Como los metros o los segundos, pues el voltio también tiene múltiplos y submúltiplos, ¿vale? Lo mismo que nosotros, el metro pues tiene el milímetro, pues el voltio tiene el milivoltio, la milésima parte de un voltio. Si tú para pasar de metros a milímetros lo que haces es multiplicar, un metro tiene 1000 milímetros, pues igual ocurre aquí, un voltio tiene 1000 milivoltios, o lo que es lo mismo, un milivoltio tiene 0,01 voltios, de igual forma que un milímetro tiene 0,001 metros. Bien, también tiene múltiplos. Lo mismo que ocurre con el metro. Pues el múltiplo del metro es, por ejemplo, el kilómetro. Un kilómetro son 1000 metros. Pues un kilovoltio, que lo tiene aquí, será igual a 1000 voltios. Y por último, en esta diapositiva te dice que
Este sería un voltímetro. Un voltímetro es un aparato que te mide el voltaje que hay y te va a decir que lo que hay que hacerlo es colocarlo en paralelo. Ahí nosotros no nos vamos a meter mucho, con que sepáis que un voltímetro lo que mide es el voltaje, es suficiente, ¿de acuerdo? Por lo mismo que un metro mide la longitud, ¿vale? Ahí lo tiene. Muy bien, pues espero que os haya quedado claro el voltaje. Insisto, el voltaje está relacionado con la energía con la que salen los electrones de la pila. Pues vamos a la siguiente. Ahí está. Aquí tienes lo que es un elemento receptor. Si hemos dicho que íbamos a ver las tres magnitudes fundamentales del circuito, voltaje, intensidad y resistencia, en esta diapositiva nos vamos a centrar un poco que es en la resistencia. La resistencia es lo que mide la oposición que presenta un material a que por él pasen los electrones. Es decir, si estos azulillos representan los electrones, pues fíjate que este material presenta bastante resistencia porque le empuja hacia arriba, hacia la derecha y no deja que pasen bien los electrones, presenta resistencia. Sin embargo, esta parte de aquí abajo representaría un buen conductor en el que la resistencia es prácticamente cero. Un metal como el cobre, el oro, pues fíjate que los electrones siguen rectos sin problema, no chocan con nada y sin problema se van desplazando de un sentido a otro. Aquí, al chocar con esto que representarían los átomos de ese material, que puede ser un plástico en este caso, o algo con resistencia, el carbono, etcétera, fíjate que chocarían, estos átomos vibrarían y por lo tanto se calentarían, ¿vale? Pero normalmente en una resistencia, esta energía que pierden los electrones al chocar con estos átomos se transforma en calor. Por eso le pone este símbolo aquí rojo que representa que se está calentando. ¿De acuerdo? Entonces, la resistencia, hemos dicho, aquí lo pone, son elementos que se oponen al paso de la corriente eléctrica. Cuanto más se oponen, mayor es la resistencia. Muy bien. Aquí tenemos en qué medida se miden la resistencia. Dice, la unidad de medida en el Sistema Internacional de la Resistencia es el ohmio. Lo puedes ver como dos rayitas horizontales y un arco. Es una letra griega, ¿vale? Pero tú haces dos rayitas horizontales y un arco y ahí tienes tu ohmio, ¿vale? También el ohmio es en mayúscula porque también viene de hecho esto es una omega mayúscula en griego, lo que pasa es que es griego, pero es una omega mayúscula. Y viene de otro científico que es el que estudió la ley de Ohm, que veremos más adelante. De nuevo también tiene múltiplos y submúltiplos, igual que el metro, pues un miliohmio pues serán 0,001 ohmios, lo mismo que un metro son 0,001 metros. Múltiplos, pues igual tiene un kiloohmio que son 1000 ohmios, igual que un kilómetro son 1000 metros, es decir, hay que multiplicar por 1000. Kilo implica multiplicar por 1000, mega implica multiplicar por 1.000.000. Mili, pues dividir por 1000. El aparato que se utiliza para medir resistencia, pues será el ohmmetro. Eso es importante que lo sepáis. ¿Cómo se coloca y tal? Pues no, porque no vamos a hacer en principio práctica. Entonces hemos visto el voltaje, que está relacionado con la energía que tienen los electrones al salir de la pila. Hemos visto la resistencia, que es la oposición que presenta un material a que por él pasen los electrones. Y lo último que vamos a ver va a ser la intensidad. La intensidad simplemente es la cantidad de electrones que circulan por un conductor o por un elemento, ¿de acuerdo? Si esto representa una cierta cantidad de electrones y pudiéramos contar cuántos pasan por unidad de tiempo, pues eso es lo que se llama intensidad. ¿Que pasan muchos electrones por aquí, por esta parte? Pues la intensidad es muy alta. ¿Que pasan pocos electrones por esta especie de meta? Pues la intensidad es baja, ¿de acuerdo? ¿En qué se mide la intensidad? La intensidad se mide en amperios. También se representa por una A mayúscula
porque viene del nombre Ampère, que fue otro científico que estudió la electricidad. Tiene su múltiplo, el miliamperio, sobre todo el más utilizado, es 1000 veces más pequeño que un amperio, 0,001 amperios, y el kiloamperio, que es 1000 veces más grande que un amperio. Esto se utiliza bastante menos porque ya 1000 amperios es muchísima corriente eléctrica. En definitiva, la cantidad de electrones que se mueven por el circuito eléctrico da una idea de lo que es la intensidad. Me gustaría recalcar también, antes de terminar este vídeo, dos cosas. Primero, que la resistencia solo tiene un nombre, resistencia. Sin embargo, la intensidad de corriente, ¿vale? Unas veces se llama intensidad y otras veces corriente. Para nosotros son sinónimos. Frases como intensidad o palabras como intensidad, corriente. Calcula la corriente, pues ya sabemos que es la intensidad de corriente. Calcula la intensidad, pues la intensidad de corriente, ¿vale? Intensidad, corriente, es lo mismo, exactamente lo mismo. Son para nosotros como sinónimos. Y luego, para el caso del voltaje, nosotros vamos a utilizar, se utilizan muchas palabras. Voltaje, tensión, diferencia de potencial, fuerza electromotriz, ¿vale? ¿Veis? Todo eso representa lo mismo, el voltio. Yo siempre intentaré hablar de voltaje, pero es posible que lea algún libro y hable de tensión, hable de fuerza electromotriz, hable de diferencia de potencial. Todo eso para ti ahora mismo es exactamente lo mismo, voltaje. ¿De acuerdo? Bueno, espero que hayas entendido bien estas tres magnitudes eléctricas y que te haya servido el vídeo. Un saludo para todos.